La Ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Un saludo, buenas tardes Andalucía. Les saludamos desde los estudios de Radio Sevilla para las 55 emisoras de la cadena SER en Andalucía más Ceuta y Melilla, con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Tony Valero, quien nos atiende desde SER Málaga. Tony Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Unidas Podemos Andalucía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Un placer empezar curso y con energías renovadas en la SER, en una tertulia como siempre es tan agradable. Sin lugar a duda, y muchísimas gracias por asomarse a la Ventana de Andalucía. Lo primero, los datos del paro en agosto, con 32.000 desocupados menos en Andalucía, el mejor mes de la serie histórica. Estos datos que nos sitúan, insisto, casi en datos prepandemia, ¿cree usted que anticipan la recuperación económica o es un espejismo del verano? Porque no hay que desdeñar que el 92% de los contratos han sido temporales. Sí, yo creo que los datos del paro, primero hay que alegrarse mucho por aquellos trabajadores y trabajadoras que están recuperando los empleos que habían perdido por la pandemia. Y en ese sentido, estos datos del paro son producto de unas políticas concretas que se han aplicado en esta pandemia, fundamentalmente la política de los ERTE, políticas expansivas que han permitido recuperar las cifras de paro previas a la pandemia en muy pocos meses, cuando en la anterior crisis económica, como recordamos, de 2008, pues tardamos prácticamente una década. No obstante, la situación del mercado laboral es absolutamente calamitosa por las cifras de precariedad, por las cifras de temporalidad que son las más altas de la Unión Europea. Por lo tanto, aunque estas políticas que se han desarrollado en esta pandemia han permitido recuperar empleo, ahora hay que hablar de cómo se construye y se genera empleo de calidad, y eso requiere mucho más que estas políticas que podemos entender más como paliativas que ha aplicado el Ministerio de Trabajo y que requieren cambios estructurales en el modelo productivo. Sobre economía, la Junta, sin ir más lejos, el martes de nuevo el consejero de la Presidencia ensalzó el crecimiento de autónomos en Andalucía como signo de la recuperación económica impulsada por el gobierno andaluz. ¿Cree usted que es un signo fidedigno de crecimiento económico o es una reacción, por entendernos, casi desesperada de muchos parados por buscarse la vida en proyectos que en muchas ocasiones están abocados al fracaso? Efectivamente, yo creo que aquí se están lanzando campanas al vuelo ante lo que no deja de ser un síntoma de que la economía es débil y que no se genera empleo de calidad. Estamos hartos de ver cómo se contratan a los llamados falsos autónomos. Personas que tenían un contrato con una empresa como empleados de esa empresa, y al día siguiente pasan a ser autónomos cuando tienen la misma relación laboral en las tareas que desempeñan, pero bajo unas condiciones, en este caso laborales, mucho más perniciosas, porque evidentemente como autónomos carecen de muchos derechos que tienen los trabajadores asalariados. Yo creo que cuando vemos las economías y su pujanza, nos damos cuenta que el elevado número de autónomos no va aparejado de prosperidad y de mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, porque muchos de esos autónomos, como bien señala, son autónomos que se ven forzados a ponerse en esa condición cuando realmente prestan unos trabajos que deberían prestarlos en condición en calidad de asalariado de la empresa para la cual le prestan a veces el 100% o el 90% de sus servicios. Por lo tanto, yo no lanzaría las campanas al vuelo bajo esa cifra. No es eso lo que me parece debería ser la expectativa del gobierno andaluz, que haya más autónomos. La expectativa del gobierno andaluz tiene que ser que haya menos temporalidad, menos precariedad y, por supuesto, mucho más trabajadores con contrato indefinido asalariados, que es lo que al final te va a generar una estabilidad en la economía que da visos de futuro. Por cerrar este capítulo, señor Valero, ¿qué siente o qué sintió usted cuando escuchó a la Junta de Andalucía presumir de haber liderado el sorpaso económico de Andalucía a Cataluña, gracias a estas cifras de autónomos? Yo creo que la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz que se sirve de la Junta de Andalucía, no puede, primero, estar continuamente con la propaganda sobre temas además tan serios. En segundo lugar, alimentando siempre esa rivalidad entre territorios, entre identidades, entre los que somos parte de un mismo país y que por lo tanto no tenemos por qué estar en una clave competitiva, sino colaborativa y de cooperación. Y en tercer lugar, utilizar esa cifra es un error, porque insisto, que haya más autónomos no implica que haya más pujanza económica. Lo que puede ocurrir es que esté pasando lo que las cifras también indican, que muchos trabajadores asalariados que caen en el desempleo se tienen que hacer autónomos a marcha forzada, precarizando sus condiciones laborales, porque es la única manera que tienen de encontrar una salida laboral. En clave económica social le planteo, señor Valero, una de las mayores preocupaciones ciudadanas que está lastrando la economía de muchos hogares, de la mayoría de los hogares y de muchos comercios y empresas, el aumento del recibo de la luz. No hay manera, coordinador andaluz de Izquierda Unida, de que un gobierno de izquierdas progresista del PSOE y Unidas Podemos sea capaz de dar respuesta a un recurso de primera necesidad? Yo creo que sí, absolutamente. Lo que pasa es que hace falta mucho arrojo, mucha valentía y decirle la verdad a la gente. Me parece que lo primero que hay que decir es que los precios que tenemos en nuestra factura de la luz vienen determinados por un modelo que es una absoluta estafa.
Si entrásemos en un supermercado a hacer la lista de la compra y saliésemos y la cajera nos dijésemos que nos cobra el pollo, nos cobra la lechuga, nos cobra la leche al precio de la botella de vino, diríamos, bueno, ¿qué estafa es esta? Y eso es lo que está pasando con la factura de la luz. Estamos pagando, en virtud de esas subastas, el precio mayor de la luz y eso se puede corregir. Hay dos vías, a mi juicio, que son las viables. Una que es en el corto plazo. Ya hay una directiva de la Unión Europea, la 944 del 2019, que tiene un artículo 5 que se aplica en Francia, en virtud del cual podríamos limitar el precio de la energía que se produce de manera, la energía hidroeléctrica, con los saltos de agua, y también la energía nuclear. Si se limitan esos precios, ya estamos bajando la factura de la luz. En segundo término, de largo recorrido, hace falta hacer como ocurre en Francia y en otros países, y es tener una empresa pública, porque si no lo que tenemos es un oligopolio, como está ocurriendo, que tiene la capacidad de chantajear y presionar al gobierno y en última instancia presionar a la ciudadanía y a la democracia. Lo que está ocurriendo con la factura de la luz es una absoluta ofensiva del oligopolio eléctrico que desde hace unos meses ha visto que este gobierno central quiere poner un coto a esos beneficios caídos del cielo y por lo tanto ha decidido declararle la guerra. Así que aquí hay que decirle la verdad a la gente. El oligopolio eléctrico ha declarado la guerra a este gobierno y lo está pagando la ciudadanía con unos precios en la tarifa de la luz que hay que controlar mediante esas dos vías que yo les señalaba anteriormente. Hablemos de la pandemia. ¿Qué le parece el avance en la desescalada que acordó el martes el Comité de Expertos de la Junta? ¿Lo ve ajustado o precipitado a abrir los horarios de hostelería y ocio nocturno? Bueno, yo lo que recuerdo es que la última vez que modificaron la situación fue en torno, creo que al 9 de mayo, cuando anunciaron una desescalada rápida, generaron muchas expectativas para el verano, pero después evidentemente la pandemia, que no entiende ni de comunicados de prensa ni entiende de directrices políticas, pues la pandemia siguió su curso y no pudo ser así. Se generaron unas expectativas que no se pudieron cumplir porque evidentemente tenían más que ver con generar un ánimo en la reactivación del turismo que con mirar las cifras de incidencia acumulada que teníamos en las fechas de mayo o junio. A partir de ahora, yo creo que más allá de si se abren 2 o 3 horas más los locales de hostelería, lo que a mí me preocupa, que creo que es lo que realmente puede contener la pandemia, es cómo está nuestro sistema sanitario público. Ha sido calamitosa la atención en el sistema sanitario público este verano por trabajadores que se han visto sobrepasados de trabajo cuando no se cubrían las sustituciones. Una atención primaria en la cual los médicos de cabecera, las médicas de cabecera están cubriendo 60 citas diarias, citas que no te dan hasta las 2 semanas y por lo tanto una saturación de las urgencias en donde, como vemos, también las de pediatría con COVID, y de lo cual quizás no se está hablando lo suficiente, también se están viendo en muchos casos muy sobrecargadas. Y ahí es donde deberíamos poner el foco, más en si hay una hora más, una hora menos de apertura de negocios de hostelería. Y ahí es donde el gobierno andaluz pues sigue sin poner el foco en beneficio de la atención privada, que sí está engrosando sus listas, igual que en Madrid, de afiliados. Comienza el curso escolar y le pregunto por varias cuestiones. ¿Le tranquiliza la medida de protección anunciada por la Junta o cree que deberían ser las mismas que el curso pasado porque, recordemos, hay menos profesores contratados de refuerzo y se recorta la distancia de seguridad? La mejor medida de seguridad es la distancia social y la mejor medida para mejorar la calidad y la atención educativa y el tratamiento de la diversidad es bajar la ratio que redunda en la distancia de seguridad y en esto segundo que le digo. Y bajar la ratio significa que haya más profesorado y que haya menos alumnado por aula. Por lo tanto, que el Partido Popular y Ciudadanos, en este curso escolar en donde todavía tenemos pandemia y donde seguimos teniendo una educación pública que tiene que afrontar unas tasas de fracaso escolar enormes, despida de manera indirecta, porque lo que hace es no volverlos a contratar, a 2.700 docentes y además cierre líneas públicas, es un escándalo, es una vergüenza. Es además seguir una línea, como han hecho en el sector sanitario, de seguir potenciando los conciertos y la privatización de lo que es un derecho. Y los derechos se materializan mediante servicios públicos fuertes, si no, ese derecho a la educación no se acaba de materializar. Lo estamos viendo en el tema de la FP, la cantidad de alumnos, de chicos y chicas muy ilusionados cuando terminan la ESO y quieren hacer una formación profesional y encuentran que están todas las puertas cerradas en los centros públicos y en muchos casos tienen que irse a centros privados y se lo pueden costear. Centros privados, por cierto, como bien sabemos, el MEDAC, que fundó el señor Imbroda, que vendió sus participaciones y que ahora ha entrado un fondo buitre, por lo tanto deja mucho que desear esa ética política a la hora de entender la educación desde la Consejería de Educación y su máximo representante. Después de escucharle, señor Valero, supongo que coincidirá con la convocatoria de comisiones obreras. Esta mañana Nuria López ha anunciado
para el 8 de septiembre movilizaciones contra los recortes educativos, con los menos profesores, los 2.700 que usted reseñaba, y los recortes de algunas líneas educativas. ¿Se sumará Izquierda Unida a esta protesta? Sí, absolutamente. Yo creo que esta protesta tiene que ser una protesta que sea asumida, protagonizada y sentida como propia por toda la comunidad educativa. Y la comunidad educativa, como bien sabemos, son los docentes, son los trabajadores administrativos y son también las familias y los alumnos. Y las familias y los alumnos tienen que estar en primera línea de esta convocatoria que lanza Comisiones Obreras, que es muy pertinente, que es muy necesaria y que tiene que hacer rectificar al gobierno andaluz. Otra de las protestas en torno a la educación. Los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida se van a sumar también a la reclamación judicial de los alcaldes socialistas para que la Junta les abone los costes de desinfección de los colegios, que no les corresponde. Sí, es algo que desde los ayuntamientos de Izquierda Unida llevamos reivindicando desde el inicio de la pandemia. Y ciertamente se vuelve a ver cómo los ayuntamientos pues son, en fin, esa parte de la administración que tiene una serie de competencias, pero sin embargo está infradotada de recursos y que con la pandemia, igual que antes de la pandemia, se ve asumiendo competencias que son impropias porque la Junta de Andalucía no las asume. Un alcalde, una alcaldesa tiene que responder ante sus vecinos y si sus vecinos tienen un problema, los atiende, sea su competencia o no. Y en eso se escuda la Junta, se escuda el gobierno andaluz. Sabe que los alcaldes lo van a dar todo por el bien de sus vecinos y por lo tanto deja que tareas como esta, que es la desinfección, que es fundamental para garantizar la seguridad en esta pandemia en los centros educativos, pues al final recaiga en esos alcaldes y alcaldesas que tienen que tirar de un presupuesto exiguo, mermado, insuficiente para lo que se le viene encima. ¿Pero acudirán ustedes a los tribunales al igual que el PSOE? Estudiaremos esa propuesta porque evidentemente es un tema serio que si no tiene una respuesta desde el ámbito de la política, pues tiene que entrar la judicatura a dilucidar y resolver y exigir las responsabilidades a quien corresponde, que es el gobierno andaluz. Y luego hay un hecho que no termino de entender. Como anuncia el consejero de Educación y el vicepresidente de la Junta que van a vacunar a los menores de 12 años en los colegios cuando no hay una autorización del Ministerio de Sanidad ni de la OMS. Después de levantar esas expectativas en la familia, ya ayer el presidente de la Junta reconoció que es un deseo más que una acción que puedan hacer a día de hoy. ¿Usted cree que están levantando falsas expectativas a la familia? Yo creo que el tema de la pandemia es lo suficientemente serio para que desde los representantes públicos y máxime los que están en los gobiernos no lancen especulaciones ni debates que no tienen una solidez y una podemos decir, vocación resolutiva clara. Porque son debates que generan, evidentemente, inquietud en la ciudadanía o pueden generar también mucha expectativa y mucha esperanza en la ciudadanía. Y en esos temas hay que ser serios. El gobierno andaluz durante la pandemia ha lanzado muchos debates que eran debates trampa, eran globos sonda, para desviar la atención o generar unas expectativas que después no se cumplían, pero le podían poner en el ámbito de las buenas noticias. Y quizá quería hacer eso el gobierno andaluz. Voy a dar una buena noticia aunque no tenga un sustento para darlo. No es bueno utilizar la vacunación, ni mucho menos algo tan serio como es la vacunación de los menores, para hacer eso, si no hay detrás, evidentemente, una serie de argumentos científicos con la suficiente validación de las agencias correspondientes, europeas y españolas. La Junta no satisface a los consistorios, pero sigue implacable con sus reclamaciones al Gobierno central para que, y digo palabras textuales, no sea obstáculo con la financiación autonómica y con el reparto de los fondos europeos de recuperación. Ahora bien, señor Valero, ¿no son reclamaciones justas vista la infrafinanciación que sufre Andalucía y el diferencial de paro que nos separa del resto de España? Yo creo que la clave de los fondos europeos, en lo que nos afecta como andaluces y andaluzas, es el para qué y evidentemente el cómo ese para qué va a venir acompañado de un reforzamiento del tejido productivo y va a ir acompañado de una orientación estratégica para un cambio de modelo productivo. Yo no sé para qué quiere los fondos el gobierno andaluz. No lo sé, de hecho ha recibido fondos extraordinarios COVID y no sabemos en qué se los ha gastado. Es más, ha abanderado y ha hecho gala de tener superávit. Por lo tanto, a mí el debate que me interesa sobre los fondos europeos es, ¿van a ser unos fondos europeos para incentivar una reforma integral de la agricultura, en donde en esa cadena de valor en Andalucía se quede evidentemente los beneficios? ¿Va a ser un cambio de modelo productivo donde la cuestión ferroviaria juega un papel fundamental frente a la despoblación y para también abaratar los precios del transporte y para que las empresas tengan en este sentido más capacidad de abarcar más mercado? ¿Va a ser un cambio de modelo productivo también en esta línea de reforzamiento de servicios públicos, en donde pequeñas y medianas empresas puedan optar de una manera directa o indirecta a esos fondos europeos? Esa es la clave, que se refuerce el tejido productivo y que ese tejido productivo esté orientado a un cambio de modelo. A partir de ahí, pues evidentemente Andalucía, que tiene unas necesidades específicas, pues requiere de ese valor añadido en los fondos europeos, y eso es de sentido común. Pero yo creo que el Partido Popular lo primero que tiene que decir es para qué quiere los fondos. Nuevo curso político y le pregunto directamente, ¿se cree usted el mensaje de la Junta de que agotará la legislatura?
No tengo por qué no creérmelo, porque si no es que estaría engañando continuamente. Es cierto que lleva un año lanzando globos sonda, especulando sobre el posible adelanto electoral en ese sainete que se trae con Vox a cuenta de unos presupuestos, de una ley del suelo, etcétera, etcétera. Pero ciertamente me parece que la situación del Partido Popular es la de un partido que, gobernando en un Parlamento donde necesita de Vox, por tanto con cierta inestabilidad, pretende ocultar esa inestabilidad y esa ineficacia, generando esa especulación sobre el adelanto. Después la desmiente y después vuelve a generarla, después la desmiente, al final nos tiene entretenidos. Yo creo que si adelantase las elecciones demostraría que es un fracaso, que su gobierno ha fracasado. No obstante, no es descartable, en tanto depende de Vox, un partido absolutamente irresponsable, y por lo tanto mucho puede pasar en este curso político que empieza hoy. ¿Cree usted que habrá presupuesto para 2022? Y si Vox no se los aprueba a PP y Ciudadanos, ¿cuál será la actitud de Izquierda Unida? Nosotros vamos a defender unos presupuestos, como hicimos en el curso anterior, que vayan en la línea del blindaje de los servicios públicos y en la línea de ese cambio de modelo productivo que necesita nuestra tierra. A partir de ahí, el Partido Popular podría, de nuevo, aprobar unos presupuestos, como hizo anteriormente con Vox, en donde, como vimos, pues se retiraron las partidas que iban a organizaciones feministas, a organizaciones memorialistas, se suprimieron los planes de empleo desde los ayuntamientos, los planes de empleo para jóvenes. Lo podría hacer vendiendo una bajada masiva de impuestos a las grandes fortunas, que al final quienes se ven beneficiados de esa reforma fiscal injusta, o bien podría el Partido Popular prorrogarlos, que también es algo que ha dejado caer en alguna ocasión. Podría hacer eso. Nosotros, en todo caso, vamos a defender unos presupuestos en la línea que he dicho anteriormente, y ese va a ser el marco desde el cual establecemos el diálogo con quien está gobernando, que es el Partido Popular y Ciudadanos. Y concluimos esta entrevista con algunas cuestiones orgánicas de la coalición de izquierdas. ¿Cómo avanza la coalición electoral Unidas Podemos por Andalucía? Pues yo creo que va muy bien. Ciertamente hay gente que está muy ilusionada con que Unidas Podemos por Andalucía por fin se haya desplegado, haya aparecido con toda su contundencia a lo largo y ancho de Andalucía. Hemos tenido un verano en el cual nuestra gente se ha encontrado de otras maneras, mucho más informales y también más lúdicas, en encuentros, en charlas, en escuelas, en actos públicos. Y me parece que empezamos un curso con las pilas puestas, con mucha gente que se está recuperando, se está incorporando y con ganas, después de una pandemia que nos ha evitado en gran medida pues todos esos contactos con el tejido social de nuestra tierra, pues recuperándolos con mucha gente de Izquierda Unida y de Podemos y también, hay que decirlo, de los compañeros ecologistas de Alianza Verde para construir Unidas Podemos por Andalucía. ¿Cuándo resolverán la tarea pendiente del candidato o la candidata? Pues yo creo que hay que hacerlo cuando sea el momento procesal oportuno. Creo que este es el momento de la gente. Creo que este es el momento de hablar de los problemas de la gente, de hablar de las soluciones a lo que está ocurriendo en la economía, en los servicios públicos, a lo que está ocurriendo con la pandemia. Y cuando el momento sea el electoral, entonces será cuando creo que desde Unidas Podemos tendremos que enunciar y proponer nuestros candidatos y nuestras candidatas. Lo que los partidos no deberíamos hacer es ocupar más espacio del que nos corresponde y sí corresponde al debate que le interesa a la ciudadanía. Tony Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Fernando, y muy buena tarde.